Hola chicos, hoy os traigo al canal una de las cosas más difíciles de segundo la ESO, la ley de los gases. Hoy vais a entender por qué cuando te tiras un pedo se expande por todo. Hoy lo vais a entender o por qué un globo aerostático cuando lo calientas sube. Es uno de los conceptos más difíciles de física y química, pero si te quedas aquí, en 5 minutos lo vas a entender sin problema y además con ejemplos frikis como siempre. Dime en comentarios si has entendido lo del vídeo, si has entendido lo de los gases y ¡vamos allá! La primera ley que vamos a ver es la ley de Boyle. Ocurre a temperatura constante, de forma que dice que si tú tienes un gas encerrado en un volumen determinado, como por ejemplo aquí Goku en una botella, y de repente la botella la comprimes, la haces más pequeña, la presión dentro aumenta, se hace muy fuerte y puede incluso reventar la botella. A ver, tiene mucho sentido. Las partículas de gas se van moviendo libremente, si están en un espacio así, hacen poca fuerza contra las paredes del recipiente. Si las metes en un espacio así de pequeño como hace Goku al comprimir la botella, las partículas de gas golpean muy fuerte y eso hace que la presión aumente mucho. La ley de Boyle es: presión 1 por el volumen de la situación 1 es igual a la presión 2 por el volumen de la situación 2. Traducción: si haces más pequeño un volumen que tienes en la situación 1, así en la situación 1 lo haces así en la situación 2, la presión tiene que aumentar en consonancia. Recuerda, a temperatura constante, por eso cuando hacéis esto de comprimir una botella con el tapón puesto y hacéis más pequeñita la botella, el tapón sale disparado. Y vamos a la siguiente. La siguiente ley es la de Gay-Lussac y esta ocurre cuando el volumen del recipiente de un gas es constante. Por ejemplo, aquí tienes antorcha humana, tú imagínate que tienes una bombona de gas butano. Si la vas calentando, las partículas de dentro cada vez se mueven más rápido, cada vez hacen más fuerza sobre el recipiente y la presión aumenta. El indicador de presión de la botella sube mucho, como que hay mucha presión dentro y puede reventar la botella de butano. A ver, ocurre a volumen constante y su fórmula no es ya como la de Boyle, es parecida. A ver, importante, es presión de la situación inicial entre la temperatura inicial, que le llamo yo la situación 1, es igual a la presión final entre la temperatura final. Muy importante, cuando hagamos problemas en la ley de Gay-Lussac y en la de Chas, que es la siguiente, todo en Kelvin. Traducción de esta ley: si tú aumentas mucho la temperatura de un recipiente que contiene un gas a volumen constante, la presión tiene que aumentar mucho para que se mantenga variable presión entre temperatura. Así de claro como la bombona. Si antorcha humana calienta una bombona que el volumen es constante, el gas cada vez se mueve más rápido, hace más presión y la presión sube mucho. Y vamos a la última ley. La última ley es la ley de Charles y antes era a temperatura y a volumen constante. Esta es cuando la presión es constante y no varía. El mejor ejemplo es como de las osas. Eli tiene un globo, la presión no varía. Si calienta el globo en consonancia aumenta de tamaño. Esta ley se expresa como V1 entre temperatura 1 es igual al volumen de la situación 2 entre la temperatura 2. Traducción: si la presión no varía y tú aumentas la temperatura de un gas, el gas tiende a aumentar de tamaño, como ocurre en un globo aerostático. Recuerda, si haces problemas con esta ley, que la temperatura siempre está en Kelvin. Si no sabes pasar a Kelvin, te enseñé en un vídeo anterior. Y vamos ahora al consejo final que os hará que nunca olvidéis ninguna ley. ¡Vamos! ¡Madre mía! ¡Cuántas leyes, cuántas fórmulas me voy a olvidar, profe! No te preocupes, hay un truco y es la ley general de los gases. Es la siguiente que ves en pantalla: presión 1 por volumen 1 entre temperatura 1 de la situación 1 es igual a presión de la situación 2, la de después, por volumen 2 entre temperatura 2. Y me diréis, ¿y dónde está el truco? Pues mira, si te dicen que la temperatura es constante, tú tachas las temperaturas de la ecuación como si no existieran y se te transforma en la ley de Boyle. Presión 1 por volumen 1 es igual a presión 2 por volumen 2. ¿Ves? Y así no te tienes que aprender ninguna de las 3 leyes de memoria. Te aprendes la ley general y cuando te digan que algo es constante, por ejemplo, si te dicen
que el volumen es constante como en la ley de Gay-Lussac, pues te queda, tachas los volúmenes de los dos sitios, volumen 1 y volumen 2, y te queda presión 1 entre temperatura 1 es igual a presión 2 entre temperatura 2, que es la ley de Gay-Lussac, la que os he dicho de antorcha humana, que aumenta la presión de la bombona de butano. ¿Habéis visto? En 5 minutos y con ejemplos que entendéis todo el mundo, os he explicado las leyes de los gases. Dejadme en comentarios si lo habéis entendido, y el siguiente vídeo será haciendo problemas de leyes de los gases. Vais a ver que son muy fáciles. Adiós.